Bueno, vamos a partir con nuestro primer módulo. Ahí estamos. Le damos la bienvenida a nuestros queridos amigos de Extend, que son la estrategia de comunicaciones para mí la número 1 de Chile, donde hacen un trabajo increíble y que hoy día, como comentaba Javier, están haciendo una asesoría de manera gratuita e increíble a uno de nuestros premiados como Jim Provincia. Así que invito a pasar adelante a Marily Lourdes y a Santiago Brown. Marily, bueno, ya conocida, destacada periodista de la Universidad Católica de Chile, ha tenido una carrera importante como corresponsal del Mercurio en Rusia y Francia, editora de Economía y Negocios del Mercurio, decana de Periodismo en la Universidad Adolfo Ibáñez y directora de Diario Financiera, y hoy gran socia principal de Extend. Y está Santiago también con nosotros, que es sociólogo de la Universidad Católica y que actualmente es investigador estratégico del área de análisis reputacional de la agencia, donde juntos trabajaron haciendo un gran estudio para hoy día, para que puedan ver qué cosas hoy día están haciendo los match comunicacionales, qué cosas están sirviendo o no, y cuál es el mejor discurso hoy día para llegar para lograr ese financiamiento. Así que le agradezco mucho por estar acá con nosotros, por apoyarnos para este gran evento, y bienvenidos para que Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, ¿sí o no? ¿Aló? A ver, ahí sí. ¿Se escucha bien, sí? ¿Tenía el para pasar diapositiva? ¿Qué lo tengo Ahí yo? estamos. Bueno, ya. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos hoy día, a los que están aquí y a los que nos están escuchando desde lejos. Bueno, Marily, Santiago, partamos entonces. Démosle. Nosotros vamos a estructurar esta presentación en base a un estudio que estuvimos haciendo los últimos meses. Lo que se nos presentó fue el desafío de, ante un entorno mucho más restrictivo en términos de capital, ¿qué podemos aportar nosotros desde Extend como recomendaciones o como mirada de cómo captar este capital? Sabemos que al estrecharse la competencia es mayor y lo que hicimos fue ir a buscar esa información. Santiago, sociólogo, junto con Bautista y con otra gente del equipo Extend, fueron a hacer entrevistas, crearon una metodología y lo que les vamos a presentar hoy día son las principales conclusiones de ese estudio. No esperen encontrarse con nada totalmente diferente, no hay una bala de plata, pero sí hay pequeños matices que nos pueden ayudar a canalizar mejor ese esfuerzo. Así que tenemos una especie de esquema basado en las green flags y las red flags y en eso vamos a estar. Perfecto. Tenemos algunas frases que nos gustaría compartir con ustedes, principalmente, si dale tú, Santi, con la primera. Bueno, para que la lean mejor, el fracaso, a diferencia del mundo tradicional, aquí es premiado. Si fracasó y se reinventó, habla bien de él. Esto implica perder plata y si logró levantarse, habla de ciertas cualidades como resiliencia, armar equipo y encontrar una oportunidad. No estamos inventando negocios nuevos. Lo importante es conocer el negocio y ir adaptándose a las soluciones mediante nuestra experiencia. Y por último, tenemos que entender que la inversión es un problema de los inversionistas, pero también de los emprendedores. Bueno, esto un poco a modo de spoiler, por decir así, de lo que fue el estudio, algunas perspectivas que salieron en el fondo de los inversionistas. Bueno, nosotros partimos de la base, este fue como nuestra línea de flotación, un estudio que yo les recomiendo leerlo si lo pueden ver, que se llama Startup Study 2023, es un estudio de McKinsey, que es un lujo de estudio, creo yo. Primero porque está súper actualizado en términos de cifras y segundo porque va al callo de los problemas que pueden tener hoy día las startups para generar levantamiento capital. Lo que dice es que claramente estamos frente al primer ciclo de baja de la startup, donde hay una importante restricción en el venture capital, donde hay un grupo importante de startups que empiezan a tener restricciones de capital y las cifras de ahí nos muestran que realmente el mindset entre el 2020, 2021 y ya hacia el final de 2022 y 2023 cambia. Entonces, en base a esto, nosotros en este escenario fue que partimos el estudio. Bueno, ahora voy a pasar a presentar un poco el estudio Extend Match comunicacional entre emprendedores e inversionistas, en el fondo lo que dejó de funcionar y lo que sí funciona. En cuanto a la metodología del estudio, fueron básicamente 8 entrevistas. Entrevistamos a algunos inversionistas, alrededor de 4 inversionistas y alrededor de 3 emprendedores en el fondo que habían tenido éxito.
y a un par también de mentores en el fondo expertos en comunicación estratégica. Obviamente las entrevistas estuvieron enfocadas en el fondo en los aspectos comunicacionales que pueden llegar a funcionar para atraer a inversionistas y un poco mirar las cosas que han cambiado, lo que se ha mantenido también, para chequear cómo está haciendo en el fondo este año el asunto. Entonces, el objetivo principal de este levantamiento fue analizar esta estrategia y entender un poco, como decía antes, en el fondo, cuáles estrategias pueden ser exitosas y cuáles no. A lo largo de la presentación van a ver alguna leyenda para que reconozcan las citas en el fondo, y inversionistas, emprendedores y M de mentores. Bueno, como ya decíamos, en verdad esta presentación se basa primero en Green Flags, le pusimos, y Red Flags. Las Green Flags están asociadas a algunos aspectos claves que son en el fondo esenciales para comprender un poco la comunicación entre el emprendedor y el inversionista, y son las cosas en el fondo que hay que hacer. La primera pregunta que nos hacemos es ¿sabes quién soy? Bueno, esta pregunta sale en el fondo del inversionista. ¿Sabes quién soy? Lo ideal acá es que el inversionista sepa que tú lo conoces en el fondo. Entonces, bueno, lo que nos comentaron acá los inversionistas es que es clave que ellos sepan a dónde van. Acá en el fondo, para graficar un poco, tenemos un mapa en el fondo de elementos de comunicación, que claramente el emisor somos acá los emprendedores, pero luego los códigos en el fondo hay toda una forma de cómo lo vamos a hacer, y eso depende al final de qué tipo de inversionista va a ser. Puede parecer un poco obvio, pero lo que nos comentaron harto los inversionistas es que muchas veces llega un emprendedor con un pitch demasiado estandarizado, demasiado claro, y eso no les gusta porque obviamente se tiene que adaptar al tipo de inversionista que es. Ver los partners con que trabaja, por ejemplo, visitar obviamente los sitios web, conocerlos, revisar incluso los LinkedIn, bueno, obviamente ahí pagar el modo secreto de LinkedIn también, pero en el fondo ir conociéndolo es esencial para saber cómo hablarles, ocupar las palabras claves que ellos ocupan, poner esa narrativa en el fondo. Y por otro lado, los mensajes tienen que adaptarse a ellos en el fondo. Si es un fondo más social, me decía acá un emprendedor, tienes que adaptar tu discurso obviamente a tu propósito quizás, y si es un fondo más escalar obviamente, bueno, también hay que llevar la comunicación a eso y anclarse un poco a tener las finanzas claras y ser una persona ordenada más que al propósito. Pero obviamente es un equilibrio. Los canales obviamente ustedes los deben conocer muy bien, pero acá lo que más hicieron énfasis los inversionistas es esto de llegar por recomendaciones en el fondo, porque tú te tienes que ganar la confianza del inversionista y para eso es clave en el fondo que ellos tengan en el fondo una prueba de quién eres. Y por último, para cerrar en el fondo, los receptores van a ser, bueno, hay infinitos tipos de inversionistas, también depende del momento de la etapa de financiamiento, perdón, y por eso hay que estar atento entonces a adaptar tu discurso. En resumen, o sea, lo que está diciendo Dale. Santiago es que es mucha más pega. O sea, Sí. que en el fondo lo que antes era un trabajo de más o menos vislumbrar al inversionista, hoy día es un trabajo muy, muy duro porque tienes que, en cada uno de estos códigos, mensajes, canal y receptor, hacer un trabajo de reporteo, diríamos los periodistas, bien profundo, y luego, con toda esa información, modificar tu approach al inversionista. Y eso debería ser creciente, da la impresión de que cada vez más. Sí, algo también bueno, depende mucho del contexto y en este contexto vas a ser más importante hacer el discurso más eficiente en el fondo. Luego hay una segunda parte que puede sonar también bien parecida a lo que había en los años anteriores, pero tiene algunos matices. Lo primero es que la exigencia de estos 4 cargos, no son cargos, son roles más bien, de fundador, comercial, financiero y tecnológico tienen que darse, tienen que estar. El fundador, primero, se le exige a este rol el sentido y la visión, o sea, una persona que tiene que ser capaz de transmitir esto. Y tiene que ser capaz de transmitirlo muy nítidamente. El fundador puede además ser el comercial, el financiero, el tecnológico, pero alguien tiene que tener clara la visión y sentido y no puede estar diluido esto entre todas las personas del equipo. Lo segundo, el comercial, es tener la concepción del potencial de mercado. En el caso del financiero, pasemos al siguiente, es la solidez y claridad, y el tecnológico es el fondo del dominio técnico. Pero aquí viene lo interesante,
que una de esas 4 personas o uno de esos 4 roles tiene que estar ejercido por alguien con experiencia. Y que eso antes no era un requisito. Hoy día se pide y crecientemente los inversionistas nos comentaron que para ellos es un plus que alguno de esos roles esté ejercido por una persona que ya haya tenido una pasada por algunos de los rubros que están incluidos en el emprendimiento. Por ejemplo, antes era deseable que hubiera 4 personas de la misma edad en un emprendimiento que hubieran salido hace un par de años de la universidad. Hoy día se valora que una de esas personas haya tenido una pasada larga por una empresa o venga a otro emprendimiento. O sea, la experiencia hoy día cada día cobra más valor y se transforma en un diferenciador importante. Entonces, no necesariamente el fundador tiene que tener experiencia, pero tiene que tener, en el fondo, la capacidad de integrar en su equipo alguno de estos cargos con experiencia. Sí, y ahí un poco complementando lo que me comentaban tanto emprendedores como inversionistas, es que en los últimos años, yo creo que ustedes también lo han notado, eso como que se ha subvalorado un poco la experiencia. Eso de que el estereotipo quizás es esa persona recién salida de la universidad, que se viene a comer el mundo, puede tener grandes ideas, muy talentoso, pero hoy en día se exige esto de complementarlo con la experiencia. Después, ¿cuál es el tamaño de tu piscina? Eso, lo que nos comentaban los inversionistas, que crecientemente lo están exigiendo al principio de las presentaciones. Originalmente era bastante bien visto que el tamaño de la piscina fuera el universo, de alguna manera, la idea de no tengo límites, mi tecnología no tiene límites, yo puedo llevar con esta tecnología al mundo entero, me lo voy a comer entero. Y hoy día se ha revalorizado el ponerle bordes, tal como estamos discutiendo en política también, ponerle bordes a lo que uno puede hacer, y eso, contrariamente a ser una limitante, es un valor. Nadie dice que las cosas no pueden ser escalables, pero sí se le pide ponerle un sentido de realidad. Y para eso el fondo es no solamente tamaño, sino barreras de entrada, oportunidad, segmentación y competencia. Y el concepto del tamaño de la piscina no es necesariamente en versión negativo, sino que en versión positivo. Y yo creo que ese es un cambio. Entonces, una analogía podría ser cuando Jeff Bezos hizo Amazon, él hablaba de una librería online, no hablaba del tremendo imperio. Hoy día es un tremendo imperio, su piscina no lo determinó, pero sí le puso bordes iniciales para sus primeros inversionistas. Sí, perfecto. Y acá, bueno, esta cita no es una cita explícita de la que salió el estudio, pero sí es una síntesis que armamos en función de lo que ellos me decían en el fondo. Y bueno, es así, nuestra oportunidad de mercado es lo suficiente amplia para adaptarse a las necesidades del mercado en general, pero al mismo tiempo lo bastante específica para obligarnos a dirigirnos a una audiencia altamente segmentada y enfocada. Entonces, es un juego entre ese equilibrio al final. Bueno, nuestra cuarta green flag es ¿cuál es tu Iron Man? Esto tiene que ver más con la personalidad, cosas que van más allá de transmitir la propuesta de valor, el modelo de negocio. Es clave encontrar puntos de encuentro con el inversionista. Bueno, acá me comentaron en el fondo un inversionista, no sé qué tan real sea quizás, pero en el fondo el ejemplo de Betterfly, que en el fondo que el fundador que hacía Iron Man, y de esa forma logró en el fondo transmitir la confianza necesaria para ganarse la confianza del inversionista. Entonces, bueno, es clave encontrar estos aspectos compartidos que vayan un poco más allá de lo formal. Entonces, el primer encuentro tampoco es definitivo, obviamente, ustedes lo deben saber. De hecho, era súper difícil ya las entrevistas porque al final siempre me decían, bueno, es que no depende de la primera reunión. Yo construyo el vínculo en base a comidas, café, bueno, lo que sea, y me fijo al final, lo más importante para mí es que me caiga bien. Entonces, al final, eso es clave. Y para caer bien, obviamente hay que, bueno, mirarnos un poco y decir qué hacemos interesante, cuáles son nuestros hobbies. Todas esas cosas terminan sirviendo aunque no lo crean. Y es una forma también de transmitir confianza porque habla de nuestra personalidad también. Y por último, bueno, esta presentación no la enfocamos en el pitch porque me imagino que ustedes deben conocer más o menos cuál es el pitch tradicional. Bueno, también lo pueden mirar, tal de Sequoia, que está bien bueno, pero en el fondo, entre algunas cosas que han cambiado, no sé si han cambiado, pero que me hicieron poner más énfasis los inversionistas,
es esto de comenzar por el porqué, comenzar con el propósito, antes que dar la lata con las características del servicio y no directamente a cómo viene a cambiar el mundo nuestro negocio o emprendimiento. Entonces, es partir por el porqué y luego pasar a las características. Y la otra cosa que se está valorando mucho hoy en día es la validación y prueba de los beneficios tangibles. Eso tiene que ver con realmente ser capaz de demostrar por qué puedes hacer lo que haces en base a experiencias pasadas. Esto tiene un poco que ver con lo que comentaba Marily de mostrar la experiencia, mostrar los fracasos y, bueno, las validaciones y pruebas. Vamos ahora a las red flags, lo que no hay que hacer, la parte más feita del estudio. Acá hay una parte que es duro decirlo porque uno dice, nadie va a llegar a mostrar un emprendimiento, nadie va a llegar a decir que quiere ser millonario. Pero de alguna manera lo que se está exigiendo hoy día no es esconder que las personas quieren ganar plata, pero sí sofisticar y reforzar las otras razones. Y la motivación tiene que ser real, o sea, aquí no se puede disimular. Y uno puede combinar el interés por generar digamos, un retorno con otras motivaciones. Y eso hay que ir sofisticándolo porque lo que nos dicen los inversionistas es que a veces llegan los pitch diciendo quiero un montón de cosas para el bien del mundo y en verdad no reflejan la realidad. Entonces hay que tener cuidado con esa sutileza. Otra cosa importante es, y esto ya es bien periodístico en el fondo, es que ya hay varias generaciones de emprendimiento y startup que han estado involucradas en problemas, porque ya este es un mercado más maduro. Ya no, acá hay generaciones de emprendedores que tienen 40, que tienen 50 años, entonces han estado involucrados en problemas, y que es normal. Pero una de las cosas que a los inversionistas les molesta es que ellos no se hagan cargo de esos problemas. O sea, que durante las primeras conversaciones no digan, oye, yo sé que tú sabes que yo tuve este problema, que tuve esta separación difícil con un emprendedor, o que estuve involucrado en tal caso, o que quebré, o que cualquier cosa que te haya pasado. El punto no es que no te haya pasado, sino que tú trates de esconderlo, o que trates de minimizarlo, o que lo niegues. Eso es una cosa que genera mucha desconfianza y que está pasando ahora, porque hace 10 años no había todavía una generación con una segunda vuelta de problemas. Esa es una cosa que saltó ahora y que es importante asumirlo y afrontarlo directamente. Oye, ya pasó esto, ya superé, pagué todas mis deudas, o tuvimos una discusión, un divorcio con este socio y listo, y estamos bien, etcétera. Claro, ahí algo que se repitió es que los inversionistas me decían, bueno, como dice la cita, quizás un poco drástica la cita en este sentido, pero me decían, prefiero meterme con alguien que no haya tenido problemas, alguien que no es tan mediático en el fondo, pero ahí en la conversación me fueron diciendo lo que dice Marily, como, eso se puede solucionar, pero no si es que se hacen los locos. Bueno, la tercera red flag es el one man show. En el fondo, esto quizás es de las cosas más importantes. Hace algunos años quizás estaba muy de moda este tipo que venía a comerse al mundo en el fondo con mucho conocimiento, con mucho talento y con una idea. Bueno, eso ya no es suficiente en el fondo. Me decían que siempre tiene que ser un equipo en el fondo que respalde la idea, que estén todos los roles en el fondo, que no haya solo los roles que comentaba antes Marily, el rol tecnológico, el fundador, no, tienen que estar todos en el fondo integrados en la solución del negocio y eso da mucha confianza en el fondo. Y por otro lado, bueno, esta a mí también me pareció bien interesante, quizás un poquito menos obvia quizás que las anteriores, es tiembla Amazon. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces se subestima la competencia en estos pitch. Lo que me comentaban los inversionistas en el fondo es que les cargaba el mapa de posicionamiento. El típico mapa que uno hace en una presentación que está muy ligado a, bueno, quizás a estrategias de marketing, a publicidad. Bueno, eso no les gusta porque en general está muy forzado. Y lo que pasa es que terminan diciendo, bueno, nosotros queremos la innovación de Mac, pero también tenemos acá la tecnología de Apple. En el fondo, quieren tener todo y eso es poco realista y da muy poca confianza. Entonces, mi recomendación es evitar los mapas de posicionamiento porque tienden a eso, pero si es que ya lo vamos a hacer, es admitir en el fondo las cosas en que no nos diferenciamos tan bien.
Acá hay una cosa bien difícil porque tiene que ver con la realidad y tiene que ver con la necesidad también de los emprendedores y las startups de mantenerse y mantener sus familias mientras están formando startups. Pero en general aparece esto de que una de las primeras preguntas de los inversionistas es cuánto tiempo le estás dedicando. O sea, si todo el equipo está medio tiempo o si todo el equipo está trabajando en esto después de las horas de oficina, eso les genera una distancia o sea, les genera la distancia como diciendo por qué no estás dedicado a esto full time y en qué minuto vas a dedicarte full time. Yo creo que es una pregunta que hay que tener la respuesta y tratar de tener equipos mixtos, donde hay un par de personas dedicadas 100% y otras que puedan dedicarse en el minuto que esto sea talentoso, pero no les da confianza que nadie en el equipo esté dedicado a esto y que esto sea un trabajo después de las 7. Claro. Lo segundo es el caballo antes de la carreta. El fondo, ellos hablan de ansiedad, pero y tiene mucho que ver con este seminario, pero el seminario es muy importante, es tener en el fondo todo desarrollado menos la estrategia de financiamiento. O sea, es decir, tengo toda la idea, tengo cómo se va a andar, pero ahora necesito plata para echar a andar todo esto. Eso es poner en el fondo, tener en el fondo mucho antes pensada también la estrategia de financiamiento, cómo van a llegar a eso y llegar ante el inversionista con una manera de cómo se le va a inyectar este capital, de cómo se va a gastar este capital, no digamos como el vacío y después todo el proyecto hacia adelante. Y eso demuestra ansiedad y también además se demuestra conocimiento técnico y de números. Bueno, y acá nuestra última, creo, red flag es el que explica se complica. Esto también salió muchísimo y tiene que ver con que en general, bueno, ustedes deben saber, los inversionistas son súper concretos, no quieren que les den la lata, como decía anteriormente, y hay que ser súper claro. Y acá también cobra relevancia de nuevo el equipo, tener a esa persona que tenga todo muy claro en el fondo, la propuesta de valor clara, pero también el modelo de negocio, y no tupirse en el fondo, preparar bien el discurso y tampoco complejizarlo tanto. La primera reunión, como decía, es para llamar esa atención y no tanto para dar la lata con las características del producto. No, primero hay que llamar la atención, demostrar el equipo, demostrar que hay una idea potente, obviamente, pero no dar la lata. Bueno, y acá un poco a modo de conclusión, nosotros creemos que hay una transformación valórica en el emprendimiento. Quizá acá dijimos muchas cosas que ustedes ya saben, pero es muy bueno recordarlo. Es bueno recordarlo porque el contexto cambia, en el fondo. Cambia mucho, en el fondo. Todo lo que les dijimos ahora quizá en un año más sea muy diferente, sobre todo en Chile que pasan tantas cosas. Y lo que principal que nosotros vimos al final es que, bueno, que está este personaje que se venía a comer el mundo, como dije antes, joven en el fondo, que no es que ya no se valore, pero ahora es muy importante el equipo por detrás. Antes también lo era, pero ahora también importa en el fondo admitir en el fondo que no te puedes diferenciar de todo, centrarte en que la idea puede ir transformándose, apelar a la experiencia del equipo también. En el fondo eso también da mucha confianza y, bueno, que todo esto se equilibre al final. Y como nosotros estamos en el mundo de las comunicaciones y en Extend a eso nos dedicamos, pasemos a la última lámina. Les queremos, para terminar, comentar que estuvimos revisando este libro que se llama The Bezos Blueprint, que lo escribió Carmín Gallo. Este es un libro que salió en el 2022. Carmín Gallo es el autor de Talk Like Ted, que es un bestseller, súper bestseller. Él es coach de Harvard y enseña a ejecutivos y a emprendedores a comunicar y a hacer pitch, etc. Y tiene algunas cosas súper interesantes del tema que estábamos viendo ahora. Una de las cosas que me gustaría compartirles es que él lo que hizo, blueprint significa cuando tú dejas como el esquema para que después sea replicado. Entonces Bezos se fue de Amazon, pero dejó su blueprint comunicacional. Este libro, Carmín Gallo lo dice desde el principio, este libro no es la historia de Amazon, no es Bezos millonario, es cómo Bezos transformó la cultura comunicacional de Amazon. Entonces, por ejemplo, tomó medidas súper concretas. El 2004 prohibió las PowerPoint en la empresa. Los prohibió. Imagínense lo que es prohibir el PowerPoint. O sea, nosotros dos con Santi estamos acá con el PowerPoint y si no, no sé cómo lo habríamos hecho. O sea,
habría sido un poco más difícil. Pero él lo prohibió hasta el día de hoy, y lo prohibió ¿por qué? Porque eso te obliga a escribir memos y te obliga a redactar. Y cuando tú redactas, empiezas a redactar relatos, y cuando redactas relatos, empiezas a tener mensajes y empiezas a tener valor. Entonces, fue una manera, pero imagínense lo que había sido el 2004, que PowerPoint había sido como ya lo máximo del mundo. El valor de lo escrito. Bezos enseñó a su equipo y exige a su equipo transmitir por escrito las ideas y a ir armando relatos de valor en torno a todas las cosas que van creando. Empezó una especie de escuela de palabras directas y frases activas. Gallo lo midió. Y lo que hacía Bezos era, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo que lo encontré súper interesante, que él trataba de llevar, por ejemplo, en las cartas a los accionistas, a usar palabras que pudieran entender alumnos de octavo básico. Entonces, lo que él hacía era, medía que todas las palabras y todos los largos de las frases lo pudieran leer y entender alumnos de octavo básico. Si alumnos de octavo básico podían leer la carta a los inversionistas, la podían entender, los inversionistas la podían entender. Entonces, eso llevado a todo hacía que sus mensajes fueran sumamente directos. Bueno, Bezos, el máster de las metáforas y de las analogías, tiene genial, no les voy a contar más, pero yo creo que en la manera de hacer las cosas de Bezos hay mucho que se puede aprender para tener una comunicación exitosa en la búsqueda de capitales y además adentro de los equipos. Así que bueno, les agradecemos mucho con Santi el escucharnos, fue un gusto hacer el trabajo y... Una cosita más, que se me olvidó. Perdón. A modo de conclusión también, que se me olvidó decirlo, súper importante, me lo comentaron tanto emprendedores como inversionistas, que escoger el inversionista no solo escoge al emprendedor, el emprendedor también escoge al inversionista. Y ahí, bueno, mi principal consejo, por lo que pude sacar de esta entrevista, es que hay que tener paciencia. No podemos ir a todos los inversionistas en el fondo, hay que ser selectivos también nosotros como emprendedores. Vamos a establecer una relación a largo plazo. Si tú quieres apalancarte a una propuesta bien social en el fondo que viene a cambiar el mundo según tú, no puedes solo anclarte a fondos que son tan escalares en el fondo que te van a tener molestando en el fondo una relación de largo tiempo. Entonces es un equilibrio al final que hay que saber llevar. Eso. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y acá estamos. Muchas gracias.